Buenos días, soy Fernando Moreno. Estamos en Diálogos FAES en el marco del proyecto La Seguridad Compartida con nuestros socios y aliados, auspiciado por el Ministerio de Defensa con objeto de promover la cultura de defensa mediante el análisis, estudio y difusión de la seguridad compartida con nuestros aliados. Los 3 diálogos que conforman la primera fase de este proyecto tienen por objeto analizar los riesgos y amenazas y la forma en que España hace frente a ellos o en el marco de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados, como decíamos. La seguridad compartida, junto con la defensa colectiva y las capacidades propias, constituyen los 3 pilares del modelo de seguridad que se ha dado España, como la mayor parte de los países occidentales. Pero antes de hablar de los 2 pilares OTAN-Unión Europea que conforman ese modelo, vamos a analizar, vamos a estudiar cuáles son los riesgos y amenazas con especial atención, o a que nos enfrentamos con especial atención a los que compartimos con nuestro entorno más inmediato. Y ese es el objetivo del diálogo de hoy. Y para hacerlo contamos con 2, no voy a decir oradores ni expertos, son 2 auténticas autoridades en la materia. Tengo a mi izquierda al doctor Carlos Echevarría Jesús, que es, bienvenido, doctor, bienvenido, profesor. Bien hallados, gracias. Que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Relaciones Internacionales desde el año 2000 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologías de la UNED y Terrorismo y Relaciones Internacionales desde el año 2019 en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha sido también vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y subdirector académico del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Gracias por tu presencia aquí. Un placer. Profesor. A mi derecha la doctora doña Raquel Barras Tejudo, que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derechos Humanos y Democratización por el European Interuniversity Center y doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Actualmente es profesora de Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias. Raquel. Sería imposible que les relatara la experiencia académica, docente de nuestros 2 ponentes hoy. Así que lo que hago es que les invito a que les escuchen y vean el conocimiento profundo que tienen los 2 de este tema que nos va a ocupar hoy. Como además solamente tenemos unos 40-45 minutos, no les voy a robar más tiempo, aunque sea solamente así a modo de apunte antes de empezar. El otro día, revisando las estrategias nacionales de seguridad, la del año 2011, que es la primera estrategia española de seguridad, identificaba 10 riesgos y amenazas a la seguridad de España. La del año 2021, 10 años después, identifica 17. Pero lo importante no es quizá esa diferencia numérica. Lo importante es que esta última hace hincapié en el dinamismo, interdependencia, incertidumbre, ritmo de transformación, complejidad e interrelación entre todos esos riesgos, amenazas y sobre todo la irrupción de las tecnologías y de las estrategias híbridas. Pasamos de una lista estática de riesgos y amenazas a una especie de matriz más dinámica en el que se combinan. Y me gustaría que ese fuese el punto de partida, a no ser que el profesor Carlos Echeverría quiera hacernos una pequeña introducción de riesgos y amenazas para que entendamos de qué es lo que estamos hablando. Pero sí me gustaría que viéramos de entrada así una visión general de esos riesgos y amenazas que nos rodean ahora mismo. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación a la FAES, al Ministerio de Defensa por propiciar estas actividades y decir que es un lujo compartir con vosotros, si me permitís el tuteo, esta reflexión. Entrando rápidamente en materia y sin ser demasiado académicos, porque tenemos poco tiempo y tampoco es de lo que se trata. Riesgos y amenazas en 2011
cuando tenemos efectivamente la primera estrategia, entonces Estrategia Española de Seguridad, y hoy, 13 años después, enriquecidos esos riesgos y amenazas. Pero miremos un poco atrás, pensando en 2011, una década atrás, es decir, hablando del final, bueno, 2 décadas, mejor dicho, de la Guerra Fría, y cuando se empezó a hablar de los nuevos riesgos y parecía que las amenazas habían desaparecido, al menos en nuestras latitudes, se inició un proceso rápido de enriquecimiento. Y aunque se habla de que en 2011 eran estáticos comparado con los de 2024, ya teníamos riesgos que eran los de toda la vida, pero que habían adquirido una envergadura mucho mayor precisamente con ese final de la Guerra Fría y con esa apertura al nuevo mundo que se abría, la posguerra fría, la globalización, etc. El que se hablara más de riesgos que de amenazas ya era un problema, pero entonces no lo parecía. Hoy tenemos que hablar de riesgos y de amenazas, y muchas veces la línea de separación entre unos y otros, incluso podemos añadir peligros, etcétera, es difícil. Pero como vamos a entrar en materia para hablar de nuestra patria, yo creo que simplemente apuntar que los riesgos parecen algo más liviano comparado con las amenazas, pero pueden ser perfectamente el preámbulo de amenazas concretas. Muchas gracias. Raquel. Bueno, muchísimas gracias tanto al Ministerio como a la Fundación FAES, y es un verdadero placer compartir con vosotros. Siguiendo la reflexión del profesor Carlos Echeverría, a mí además me gustaría añadir, además de esos riesgos y amenazas, que en la estrategia de 2013 vienen bien definidos los potenciadores de las amenazas, como otro concepto. No son riesgos en sí, no son amenazas en sí, pero sí que generan un caldo de cultivo perfecto en determinadas sociedades para convertir unas circunstancias en un futuro riesgo, en una futura amenaza. Estoy hablando, por ejemplo, de los efectos del cambio climático, la degradación de los suelos, esto que significa que hay menos recursos disponibles. Se me viene ejemplo el Sahel y una guerra, ¿no?, por los recursos, por ejemplo el crecimiento poblacional desmesurado, pues poblaciones que van a demandar una serie de servicios que no tienen, la polarización social, eso es ya sin irnos a otros continentes, sino eso lo vemos aquí. Eso es perfectamente, sienta las bases para que las sociedades estén mucho más predispuestas a que esas amenazas, como bien ha dicho el profesor, se conviertan en algo mucho más tangible y real. Muchas gracias, Raquel. Gracias por el apunte de potenciadores. Había saltado de la del 2011 a la del 2021, pero tenemos otras dos en medio que también han ido aportando en ese. Dejemos el mundo teórico del mundo, traslademos eso a la realidad, a nuestro entorno de hoy día, porque luego veremos en qué manera afrontamos los riesgos y amenazas junto a nuestros socios y aliados. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo se traducen a la realidad, a un mapa, a algo tangible? ¿Cómo podemos identificarlos? Está muy bien la referencia al mapa, porque siempre es obligado tener un mapa y hacer una aproximación geopolítica al objeto de estudio que sea, en la dimensión de las relaciones internacionales, pero si tenemos que hablar de un país que tiene una serie de condicionantes importantes, ese es España. Lo primero que hay que hacer es ver su ubicación geográfica en 2 continentes, un choke point, que es el estrecho de Gibraltar, ese contraste tan lamentable, pero que es una realidad, entre el norte y el sur con mayúsculas, es decir, pensando además que España tiene fronteras terrestres con Marruecos, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Es decir, a veces, todos los días en la televisión, ¿no? Evidentemente. Y a veces quienes se refieren a los 14 kilómetros de separación entre España y África o España y Marruecos, se están engañando diciendo eso. Son 4 metros. Efectivamente, tenemos que hablar de esa realidad, que además se ve agravada, no lo olvidemos, por una reclamación que no tiene ninguna base, pero que es persistente en términos territoriales por parte de Marruecos. Es decir, que estoy hablando ya de lo que esperan quienes nos están escuchando que hablemos. Pero es mucho más en esta primera aproximación, es decir, es España, que también es miembro de la Unión Europea, que también es aliado en la OTAN, pero es ante todo y sobre todo el Estado.
El Estado sigue siendo, en este contexto de la competición geopolítica entre grandes potencias, sigue siendo el actor por antonomasia en cualquier partida, y en la que nos ocupa a nosotros también. No somos gran potencia, la clasificación tampoco es el momento de que entremos en ello, potencia media, lo que un Estado quiere ser, acompañado obviamente de toda una serie de herramientas. Entonces es importante esa referencia al mapa, es importante esa referencia a la geopolítica, y si me permitís, para terminar esta reflexión, que no debe ser muy extensa, tenemos poco tiempo, es importante, sobre todo en relación con la Unión Europea, en relación con la OTAN, que nunca perdamos de vista que es la voluntad del Estado, es decir, de defenderse a sí mismo, de defender lo suyo, sus intereses, lo que tiene que estar en primer lugar para que todo lo demás que viene después, es decir, la seguridad, la defensa colectiva, etcétera, pueda funcionar. Muchas gracias, Carlos, por el apunte ese. Con el análisis somero ese que había hecho al principio, el modelo español incluye la defensa colectiva, incluye la defensa colectiva, la seguridad compartida, pero mantiene ese elemento de seguridad propia, capacidades propias para atender a esos riesgos. A lo mejor podemos ver luego cuáles son los que compartimos y los que tenemos que afrontar de manera más en solitario. Ese traslado al mapa, Raquel. Ese traslado al mapa, pues por supuesto nuestra cercanía al continente africano, norte de África, y ahí tenemos un principal actor en disputa, como muy bien ha señalado el profesor, que es Marruecos, y hay que decirlo. Y luego, pues un poquito más abajo, ese arco sur profundo, que vendría a ser el Sahel, que se ha puesto, o sea, que yo creo que sí que se hace una correcta identificación de los riesgos y amenazas que se producen en ese espacio geográfico, pero bueno, habida cuenta de lo que se ha hecho, pues no nos ha servido de mucho en esos términos de seguridad. Y yo quería incluso ampliar un poco más, porque creo que también el Golfo o los países del Golfo de Guinea están también en esa dinámica de entrar en inestabilidad, en golpes de Estado, propiciado pues porque ese mundo del que veníamos de posguerra fría ha cambiado. Estamos en un momento en el que hay potencias que tienen intereses y los están ejerciendo, y estoy hablando de las grandes potencias como Rusia y China en el continente africano, ¿no? Y en este gran Magreb, o sea, hablo de África Occidental, la franja saheliana y los países del norte de África. Campañas de desinformación, campañas antioccidentales que han llevado pues, a que en el lapso de 10 años nos estén expulsando, nos estén, a España en particular, como parte de ese occidente o de esas, en parte de las misiones en Europa, o sea, de la Unión Europea, etcétera. Pero es verdad que estamos metidos en ese pack y es imposible salirnos de ese pack. Es cierto que España, pues quizá por su idiosincrasia o porque no nos lo creemos, y muchas veces digo que a lo mejor ese punto que ha dicho el profesor muy bien, de no tener alineados los intereses, somos percibidos como una potencia más amena o más simpática que a lo mejor pues nuestro rival en ese espacio, que sería Francia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quizá España debería hacer valer ese soft que tiene de alguna manera, y estoy hablando concretamente de los países del Sahel. Y ese para mí sería el traslado principal al mapa. ¿Tenemos intereses económicos en América Latina? Muchísimos, pero tenemos capacidad pues, de trasladarlos allí, etcétera. O a lo mejor no son tan inminentes como los que provienen de África. África, norte de África, Marruecos, Golfo de Guinea, presión migratoria desde el sur. La verdad es que no son las carteleras de hoy día. Hoy estamos viendo Ucrania, Oriente Medio, que es lo que llama la atención a Europa, es lo que llama... ¿Tenemos las mismas prioridades? Podemos, porque a fin de cuentas también son riesgos a nuestra seguridad, aunque nos puedan parecer más lejanos. ¿Los veis en una dinámica diferente? ¿Cómo compaginamos esa mirada hacia el este, hacia el noreste y hacia el sur? La verdad es que la partida es compleja para cualquier Estado que se precie, ¿no? Y en ese sentido hay prioridades, obviamente, por la inmediatez geográfica a un continente que evoluciona como evoluciona en términos, por ejemplo, de población, es decir, dobla su población, a 2050 serán más de 2.000 millones de habitantes,
con unas condiciones que no son las idóneas, no en todo el continente, porque obviamente no hay que hacer, no hay que generalizar, ¿no? Hay rincones de África donde hay situaciones benignas y meritorias que hay que proteger, porque hay otros rincones de África donde la dinámica lamentablemente es diferente. Pero ese desafío poblacional está ahí, y la primera puerta, que además es terrestre en Ceuta y Melilla y que es muy próxima en el archipiélago canario a España y al resto de Europa, léase a Occidente, pues es responsabilidad de España. Compartida, pero ante todo y sobre todo responsabilidad de España. Pero claro, el este también cuenta. En el este encontramos lo mismo. En el este tenemos frontera exterior de la Unión Europea. En este caso, pensemos Bielorrusia y Polonia, con fórmulas muy parecidas de desafío en términos de riesgos, peligros, amenazas. Es decir, instrumentalización por parte del Estado bielorruso de los flujos migratorios, como hace el Estado marroquí de los flujos migratorios como herramienta de presión política, o como hace Turquía en el Mediterráneo Oriental. Por supuesto, no nos puede ser ajena a la guerra en Ucrania, como tampoco nos debe de ser ajena a la guerra en Gaza o la guerra en Sudán. Es decir, guerras no faltan, lamentablemente, y todas ellas tienen su impacto. Hay una distracción, si me permitís brevemente, en relación con las guerras. Hay algunas guerras que cuentan más que otras, y estoy hablando de nuestra sociedad, estamos hablando de nosotros mismos. Eso es peligroso, porque mientras tanto la situación se va envileciendo, y Rusia, obviamente, en su guerra con Ucrania, tiene un enemigo común, que es Occidente, del que formamos parte. Y por tanto, pensemos, y lo dejo ahí para si tenemos tiempo después, sus estrategias híbridas y sus campañas de desinformación nos han hecho mucho daño también a los españoles, y nos lo está haciendo. Porque además, cuando hablábamos del Estado, en el arranque de nuestra reflexión, enseguida miramos de fronteras afuera, pero el Estado tiene que mirar de puertas adentro, porque lo primero que es importante en términos de seguridad, y las sucesivas estrategias de seguridad nacional españolas así lo apuntan, es que el país sea cohesionado, sea estable, tenga una perspectiva de futuro y garantía para la ciudadanía. Si no, es un actor a medias en una partida que es, como estamos viendo, complicada. Así que la seguridad nacional de puertas adentro y de puertas afuera, haciendo frente a las campañas de influencia, las manipulaciones, y como hablaba muy bien Raquel, Iberoamérica es un escenario en el que estamos obligados a estar. Y para estar hay que sanear el discurso y romper, desde luego, discursos engañosos y malvados. Eso también es seguridad nacional. Y además de rabiosa actualidad. Precisamente conectando el este con el sur, hablábamos hace unos meses aquí, además también, del papel ese de Rusia, como hablaba Carlos, que nos llega hasta nuestra propia casa, no es solamente lo que esté haciendo en Ucrania. Hablamos del papel de Rusia en el Sahel, en África, no ya por los propios intereses de Rusia en África, sino por los intereses de Rusia por desestabilizar a Europa y a los propios aliados, con esa pinza por el sur, Raquel, porque sé que es un tema que te gusta y que lo domina. Bueno, yo creo que es innegable. Rusia, aparte de sus intereses específicos en el continente, juega a la desestabilización por todas partes. En el caso de España se ve muy bien, y no se puede a lo mejor mentar, pero hay que mentarlo, con el caso fue, ¿no?, la independencia de Cataluña, 2017, la declaración del 1 de octubre, que es hoy además, 1 de octubre, Rusia jugó un papel muy importante, y eso se sabía, me refiero, ahora se sabe, se ha tenido acceso, se están publicando diferentes cuestiones, y va muy en la línea de cómo te defiendes, y la clave es que si no tienes los intereses identificados, si eres un Estado débil a nivel interno, tus enemigos también lo saben y lo perciben y actúan en consecuencia. Cuando un Estado es más fuerte, se proyecta también hacia el exterior de forma más fuerte, y España ha tenido pues diversas épocas en las que se ha demostrado más fuerte y ha tenido una política exterior coherente con esa fuerza, con lo cual a nivel del continente africano sí que se están detectando cada vez un incremento de las campañas, con ese pozo siempre antioccidental. Además, cuando preguntas a los rusos,
ahí el terrorismo no les afecta, no les importa, o sea, sí que tienen como un doble discurso de cómo tratan el terrorismo a nivel interno, porque para ellos sí que supone un problema de seguridad, y cómo dejan hacer tanto el terrorismo como el crimen organizado en los países africanos. Y te dicen, no, ahí a nosotros no nos molesta. ¿A qué están jugando? A ese discurso muy en la línea, Occidente todo lo hace mal, Occidente tiene unos intereses, nosotros os tratamos en igualdad de condiciones. Y lo que pasa es que las sociedades pues de Gran Magreb, no todas, pero están muy hartas pues de unas situaciones enquistadas, de unas élites que no han sabido pues dinamizar esos países y bueno, yo creo que no ha sido un problema de no prestarle atención, no ha sido un problema de no dar recursos, porque se ha puesto recursos en el terreno, se ha puesto dinero, cantidades ingentes, pero es un problema que no ha permeado a las sociedades y son sociedades muy jóvenes y que tienen muy poco que perder. En cualquier, sin generalizar en todos los países, pero es verdad que son poblaciones jóvenes y demandantes. ¿Algo que añadir al respecto, Rusia, Sahel? Pues la invitación a que sigamos reflexionando sobre ese campo de batalla que es el Sahel, en el que aparte de que se están librando combates entre los actores autóctonos, se está librando también una guerra, digamos, de un nivel superior dentro de esa competición entre las grandes potencias. Abundando en lo que decía muy bien Raquel, Rusia es en cierta medida, o cada vez en una medida mayor, nuestro sustituto, ¿no? Sobre todo en 3 estados importantes del Sahel occidental, que son Malí, Burkina Faso y Níger, nombrados con arreglo al orden de los golpes de Estado que entre 2020 y 2023 han cambiado el panorama político. Rusia nos ha sustituido supuestamente para hacer mejor lo que estábamos haciendo nosotros sobre el terreno. Es decir, se han ido los imperialistas que no han conseguido terminar con la amenaza terrorista y que se han dedicado a esquilmar los recursos de estos países. Es decir, el discurso que, entre otros, Rusia alimenta muy bien porque tiene herramientas y tiene la praxis de cómo utilizar información y desinformación. El balance es lúgubre en cuanto a que la amenaza terrorista sigue siendo no solo importante, sino más importante aún que cuando estábamos nosotros. Cuando digo nosotros ya sabemos que era, en buena medida el músculo era francés, pero arropando al músculo francés estábamos España como Estado, estábamos España como miembro de la Unión Europea y Estados Unidos y un montón de países. Bien, pero Rusia no ha conseguido, digamos, cambiar las tornas. Las autoridades de estos países, que es lo que nos duele, no le exigen de momento que sepamos cuentas. Porque nosotros estamos en una posición de vulnerabilidad porque somos países occidentales y se nos echa en cara, por ejemplo en México, pero también en el mundo africano. Y no estamos preparados para responder cuando la respuesta es clarísima. Y no lo digo como académico, lo digo como ciudadano. Pero parece que muchas veces el complejo que tienen autoridades políticas de nuestro mundo les impide hacer un análisis serio y rotundo en un mundo que va demasiado deprisa, abundando en lo que comentábamos en el arranque y en la inflación de riesgos y de amenazas. No podemos perder el tiempo. Y por tanto, ese escenario africano es un escenario también en el que esa competición entre grandes potencias y sobre todo el papel de Rusia, de China y de otros revisionistas está jugándonos una mala pasada. Vamos, sin perder el papel de socio leal en la Unión Europea o en OTAN mirando de cara al este, nuestro interés principal está, por lo que os oigo, es principal mirando hacia el sur. Has hablado de como ciudadano y ahora os preguntaré, porque me gustaría saber cómo creéis vosotros que la sociedad española es o en qué medida creéis vosotros que la sociedad española es consciente de esta situación. Pero también, y luego además lo dejo a vuestro criterio, por dónde respondéis primero, hay una diferencia curiosa, y a lo mejor Raquel, que estuvo metida en esas lides, nos puede dar alguna idea, por qué
En el año 2011 se habla de conflictos armados, que yo creo que todos los entendemos y los tenemos muy claros, y ahora pasamos a hablar de tensiones estratégicas y regionales. ¿Es un cambio de mentalidad o simplemente abrir la puerta, aquí nos entra todo? Esas dos cosas dejo ahí, el cambio de concepto o no, y la medida en que vosotros creéis que la sociedad española es consciente de que hay una serie de riesgos, hay una serie de amenazas que están ahí, que son reales, que ni Rusia está tan lejos, ni el Sahel está ahí abajo que no lo vemos. Profesor. Bueno, pues... a nuestro profesor. Gracias por la invitación. Entre 2011 y 2024 estamos mucho peor, obviamente. Eso es una obviedad, no hace falta... Pero digamos que esos conflictos armados, que los sigue habiendo, se ubican en un contexto más preocupante que el de entonces. El de entonces era un contexto de distracción, por un lado, porque es el año de las revueltas árabes, recordemos. Rusia no había llegado aún tan lejos en relación con Ucrania. Se habían librado hasta entonces solo una guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. Y estábamos, mal que bien, entre todos nosotros, incluidos rusos, chinos y compañía, es decir, la comunidad internacional de entonces, preocupados por el terrorismo yihadista y por toda una serie de cuestiones que aún nos permitían caminar juntos en muchas dimensiones. Ahora tenemos conflictos armados y tenemos guerras con mayúsculas. Estamos en la quinta guerra entre Israel y Hamás. Estamos en la segunda guerra entre Israel e Hezbollah. Estamos en una guerra civil brutal en Sudán, de la que muy pocos se acuerdan. Porque algo que nos debilita, y voy a ser provocador, y estoy hablando de la sociedad española, de nosotros mismos, es que a la hora de hablar de guerras se categorizan unas más que otras en cuanto a motivo de atención, ¿no? Y yo creo que tan importante es la guerra en Sudán como la guerra en Gaza o la guerra en Ucrania. Las tres son extremadamente desestabilizadoras. Pero cuando hay esa distracción, la sociedad se divide, incluso se polariza, y se pierde de vista el conjunto. China es cada vez más incisiva. En el ya quinto concepto estratégico cuarto de la posguerra fría, que es el que aprobamos en Madrid, el sur sigue brillando en buena medida por su ausencia, pero el sur con mayúsculas, se ha convertido en lo que estamos aquí describiendo, y que no voy a volver a ello. Pero sí voy a volver a la idea de que la guerra en Sudán, más la guerra que no ha terminado en el Sahel, sino que ha evolucionado a peor, son dos guerras inmediatas para nosotros y para el resto de Europa. Y eso es importante que se vea, junto con la guerra en Ucrania y junto con la actitud china. De China estamos hablando poco, pero también como invitación a la reflexión, que piensen quienes nos escuchan que muchos cayucos están llenos de personas que se ahogan en el mar dramáticamente, porque en aquella época, en 2011, esos cayucos aún se utilizaban para pescar, y la pesca estaba en una situación más benigna que hoy, cuando China está arrasando los mares, sin atender además a ningún tipo de acuerdos ni de fórmulas que en cambio nosotros sí respetamos, la Unión Europea y España, y está generando mucha inestabilidad y mucha inseguridad humana. En eso han cambiado las cosas, más guerras, más peligrosas, y en un contexto, si queréis, de mayor tensión, porque la competición entre las grandes potencias no era el axioma entonces. De eso hemos empezado a hablar a partir de 2016, 2017 y hasta la actualidad. Por seguir con la reflexión de Carlos, la verdad es que el mundo ha cambiado y seguimos mirando con esas gafas de antaño, sobre todo Occidente. Yo creo que la clave es que la comunidad internacional todavía tenía algún punto en común en el que avanzar juntos, pero bueno, Crimea en el 2014 cambió un poco, o debería haber cambiado eso, y no lo cambió, y no ha sido hasta la guerra de Ucrania cuando se ha detonado todo, ¿no? en 2022. También es verdad que, por un lado, China se ha vuelto mucho más asertiva. Por otro lado, cada vez hay una narrativa en favor de todo lo que no es Occidente. Ahora se llama el nuevo sur global, que bueno, podríamos discutir si China entraría dentro o cumpliría los parámetros para formar parte de del sur global, pero qué duda cabe que hay una narrativa
diferente, una alternativa que antes no había. Y eso se va a ir materializando pues, si se sigue ampliando los BRICS, que en algún momento denostamos incluso, ¿no? Bueno, eso ya no va a llegar a más y ahora vemos que cada vez se están ampliando. Y bueno, y porque las instituciones que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, pues parece que han llegado a un momento de agotamiento, el propio Consejo de Seguridad, el derecho de veto, con la presencia de China, la presencia de Rusia. Entonces, yo creo que por eso en aquella estrategia se habla de conflictos armados porque estaban circunscritos, a mi modo de ver, a estados, eran conflictos intraestatales, no, y la diferencia ahora es esas tensiones regionales, es que ya hemos vuelto a la guerra entre países, que eso se había descartado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es lo que nos dimos, las normas que nos dimos después del 45. Yo creo que eso está saltando por los aires y todavía no somos, todavía aquí, nosotros, España o con nuestros aliados, pues no somos tan conscientes. Y luego también tenemos un mundo en el que Estados Unidos lideraba de alguna manera todo esto y también nos encontramos pues que, por lo que sea, pues esos populismos, esa, no sé, potencia hegemónica en declive que todavía no termina de irse, pero que en algunos casos ya está siendo disputada. Ahora hay actores que te disputan el status quo que antes no lo sabía. Entonces yo creo que ese es el mundo que ha cambiado. Todavía no sabemos dónde vamos, ¿eh? No quiero decir que Estados Unidos ya no sea, pero no sabemos lo siguiente que está ahí. La verdad es que estamos en un momento de cambio que no llega a estabilizar una situación en la que vamos a decir, esta es la foto. Hemos dejado ahí todavía aparcado lo de la concienciación nacional en cuanto a esos riesgos y amenazas que afrontamos. Y antes también yo creo que me gustaría que hablásemos de lo compartido y lo no compartido. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mayor atención pensando en lo que sí podemos, digamos, atender en el marco de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados? Pero a lo mejor un apunte, que has hablado de China y me cojo la última línea de esos no modificadores, sino los nuevos factores diferenciadores que introduce la nueva estrategia, tecnología y estrategias híbridas. ¿Introduces un cambio tan importante en la situación actual? Hablabas teníamos claro antes lo que era un conflicto, lo que era una guerra, y ahora en cambio la dinámica ha cambiado completamente. Esa irrupción de las tecnologías, más allá del campo táctico, del dron empleado por el ucraniano, ¿significan realmente un cambio tan importante que nos haga repensar esa dinámica de riesgos y amenazas a lo que nos enfrentamos? Indudablemente, porque ha habido una cierta democratización, ¿no?, en el acceso a las tecnologías, a las buenas y a las malignas. Y en ese sentido se han cambiado los campos de batalla en muchos escenarios. Y no olvidemos que en todos esos años han pasado varias cosas que no podemos dejar en el olvido. En agosto de 2021 perdimos la guerra contra los talibán, varias decenas de estados liderados por los Estados Unidos, eso no lo olvidemos. No hemos conseguido vencer al Estado Islámico. Insisto en ello porque cuando hablaba de 2011, entonces sí estábamos ocupados, aún no con el Estado Islámico, porque no había emergido, emergió gracias al caos que generaron las revueltas árabes, pero Al-Qaeda era un actor, digamos, de envergadura y un peligro, una preocupación, un riesgo para algunos, una amenaza para otros, no lo perdamos de vista. Porque tanto Estados Unidos en 2001 como Francia en 2015 activaron el artículo 5 del Tratado de Washington, 1, y el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, el otro. ¿Frente a quién? Frente a un actor terrorista. Actores terroristas como Hamás. Hamás ha desencadenado la quinta guerra entre Israel y ese grupo terrorista, que ha evolucionado de la forma que lo está haciendo. Volviendo a las tecnologías, democratización de las tecnologías, acceso a las tecnologías por parte de actores no estatales, tengan o no tengan el apoyo y la inspiración de estados. Y por supuesto, no todo es conflictos armados, hay inseguridad también que se genera en la dimensión financiera, en la dimensión económica y sobre todo en la cognitiva y en todo lo que es el debilitamiento de las sociedades. Ese es el gran peligro o uno de los grandes peligros que tenemos que abordar, porque tenemos sociedades supuestamente mejor informadas, pero si apuramos, y yo en eso tengo las ideas muy claras, quizás sea muy radical, no tenemos sociedades más formadas y más maduras, sino todo lo contrario.
somos más vulnerables a todos esos estímulos, que unos y otros aprovechan, actores estatales y no estatales. Quizás me he desviado de la pregunta. No, pero absolutamente relevante. Es para poner sobre la mesa ese proceso de cambio a peor en muchas dimensiones que se ha producido. ¿Algún apunte sobre el tema de San... Coincido que paradójicamente tenemos mucho más acceso a mucha más información, pero eso no quiere decir en ningún momento que estemos mejor informados, porque yo creo que la capacidad del ciudadano de discernir lo que es algo verdadero de algo falso es cada vez más fluctuante, y sobre todo yo creo que hay un gap generacional entre cómo se informan determinados sectores o franjas etarias y cómo se informan otros. Yo esto siempre como ejemplo, mis alumnos no saben cómo se informan de la actualidad internacional y muchos identifican el TikTok como el principal herramienta, nada que ver con la gente que lee el periódico, que ve las noticias, que escucha la radio, con lo cual creo que se nos está yendo, sobre todo por la parte de la población más joven, a un descontrol de bombardeo de información que no son capaces tampoco ni de ir a las fuentes ni de identificar, porque también no son capaces de prestar tanta atención, no son capaces de esa concentración, con lo cual coincido plenamente con que cada vez estamos ante sociedades menos formadas y con menos capacidad de formarse. Además hay como una dificultad creciente para discriminar lo que es relevante de lo que no lo es, de lo que es noticia y de lo que es en el fondo amenaza, lo que es importante para nosotros. Ya has tocado la parte me gustaría que acabásemos, porque no tenemos mucho más de 5 o 10 minutos, viendo tocando esos dos temas. Uno, podemos identificar en concreto, o más en concreto lo que hemos hecho hasta ahora, riesgos y amenazas o áreas concretas a las que debemos prestar una atención especial como España, porque sean más difíciles a la hora de ser abordadas en el marco de la seguridad compartida, que lo mismo nos va a servir para ver lo que sí podemos hacer en el marco de la seguridad compartida, por un lado, y si queréis añadir algo en cuanto al tema de la concienciación nacional, la concienciación de la población, la necesidad de ser conscientes de lo que ocurre y no simplemente ver las noticias que nos da la tele, en qué medida eso es necesario que cale más para ser capaces de afrontarlo de manera mejor. Le volvemos a dar la palabra al profesor. Bueno, yo creo que en el caso de España es muy fácil responder a ello. Otra cosa es que sea más difícil el implementarlo, ¿no? Pero dados los desafíos, que algunos son riesgos y otros son claramente amenazas, deberíamos de tener las ideas muy claras en casa, empezando por casa. Porque no olvidemos que el Tratado de Washington tiene un artículo 5, pero hay otros artículos anteriores que lo primero que invitan es a la responsabilidad de cada Estado con su defensa. Bien. España tiene, obviamente, no puede ser de otra manera, una prioridad, que es el sur. Y en ese sentido hay que procurar, obviamente, que se nos eche una mano por aquello de que es la frontera exterior común de la Unión Europea, pero demostrando siempre, en primer lugar, que nosotros estamos convencidos de ello y que trabajamos y nos esforzamos por ello. Porque si no transmites esa idea de convicción plena y de compromiso y de voluntad política, difícilmente vas a conseguir que los bálticos o los polacos, que tienen también lo suyo en la frontera con Rusia y en todas las dimensiones, no solo en la amenaza militar, pues vengan a echarnos una mano. Eso es lo principal. Eso es, digamos, que hacer una catarsis nacional y olvidarse de algunos entretenimientos, distracciones, y algunos de ellos peligrosos, que también son riesgos y que también pueden derivar en amenazas y que tiene que ver con fuerzas centrífugas, con distracción o con empobrecimiento en la formación de la sociedad de cara a la política, tanto a la política interna como a la política internacional. Y ahí volvemos al axioma, ¿verdad?, que utilizamos siempre en ciencia política, en relaciones internacionales. Es la política interior y es la política exterior de los Estados. No puedes volcarte en una sacrificando la otra, porque si no, ese cuerpo, que es esa forma de organización política que no ha pasado de moda, porque algunos quieren romper países para crear estados nuevos, pues no funcione. Así que el sur es nuestra prioridad, sin perder de vista lo demás, pero echando, digamos, todas las energías internas y la voluntad política y el mensaje claro en relación con ese desafío
que es de presente y de futuro. ¿Y de eso es consciente la sociedad española? No estamos, digamos, en un momento óptimo cuando exploras un poco, te muevas por donde te muevas, cuáles son las prioridades de muchos compatriotas. Pero eso lo he dicho también en relación con las guerras, y vuelvo a ello porque me gusta, en tiempos tan duros como estos, en los que algunos se posicionan de una forma tan convencida en relación con una guerra y no en relación con las otras, y en relación con una guerra, con una visión que muchas veces es tergiversada, pues puedes transmitir poco optimismo en cuanto al nivel de madurez de algunos y de algunos creadores de opinión, que eso es lo peor. Profesora. Muchas gracias. Yo sí que quiero, a la buenísima reflexión del profesor Echeverría, yo sí que creo que España, de un tiempo a esta parte, viene utilizando de forma instrumental la política exterior para solventar sus asuntos internos. Y eso es un problema, porque dejas de ser un socio que siempre había sido un socio fiable, ¿no? En España forma parte de las misiones, son profesionales, los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que funcionan, que tienen muy buena percepción sobre su trabajo, pero es verdad que hay determinadas cuestiones que no se han entendido. Y yo creo que va muy al hilo de ese problema de debilidad interna por el que atravesamos, y no se le escapa a nadie pues la inferioridad parlamentaria del actual gobierno, y entonces sí que tantos problemas en tan poco tiempo en política exterior, ¿qué está pasando, ¿no? Pues las crisis diplomáticas con determinados países iberoamericanos, la cuestión de la embajada venezolana en Caracas, ¿no? Que eso te deja como país en una situación que no debería, o el reconocimiento unilateral de Palestina después de las atrocidades del 7 de octubre, que se va a cumplir ahora un año, con toda la escalada del conflicto que luego ha supuesto. Con lo cual, yo sí que creo que si España no es capaz de ser fuerte a nivel interno, va a ser incapaz de decir en las organizaciones de seguridad compartida, esto es lo que yo necesito, el sur es mi prioridad. Por eso ni la Cumbre de Madrid ni el concepto estratégico tiene 2 párrafos, no me acuerdo ahora, el 11 y otro, en los que habla del sur, pero es que la Cumbre de Washington, que iba a ser la Cumbre del Sur porque la de Madrid no fue, pues es que no dice Sahel, o sea, es que no dice Sahel en todo el documento. Y bueno, yo creo que es una batalla que hay que seguir dando, y que evidentemente somos socios fiables, hemos atendido el desafío de Ucrania, hemos estado presentes, hemos apoyado y se va a seguir apoyando, pero sí que es verdad que también, el sur también importa, y esa tensión entre flancos se da tanto en la Alianza como en la Unión Europea, y ahí estamos en posición de debilidad, bien porque durante años nos hemos ido al albur de lo que quería Francia, o bien pues porque no somos capaces de decir, este es el interés nacional de España. Y yo creo que esa sería la clave. Y como reflexión de los ciudadanos, pues coincido también con el profesor. Depende del ámbito, obviamente, en el que interactúes, pero la sociedad está a otras cosas. Vivimos en todavía este mundo, la gente no es consciente de esos riesgos y de esas amenazas. Y son pues, en determinados sitios, pues en Canarias, cuando ven la emergencia, ¿no? Cuando llegan 600 personas al día y que tienen que atenderlos y que no tienen la capacidad, pero aquí en Madrid o en otros sitios no se perciben tanto los riesgos y las amenazas. Bueno, yo creo que la población está en un momento mucho más de distracción y de estar a otras cosas. Pues muchas gracias a los dos, porque yo creo que en escasamente 45 minutos le hemos dado un repaso a nuestro entorno más inmediato, a esos riesgos y amenazas que percibimos desde España, que son la base fundamental para luego, como ocurrirá en los otros 2 diálogos, ver de qué manera los podemos afrontar junto a nuestros socios y aliados, porque a fin de cuentas es el objeto del proyecto, el análisis de esa seguridad compartida con nuestros socios y aliados. Yo, antes de agradeceros a los dos la participación, si queréis complementar en algo, apostillar en algo, volvemos a ceder la palabra dándole el turno al profesor. Bueno, abrumado siempre. Concluir que todo esfuerzo, y este es uno de ellos, para seguir alimentando esa cultura de defensa con mayúsculas y que entre en las entrañas de la ciudadanía, es algo que tenemos que seguir apoyando y agradeciendo cuando esos esfuerzos pues, dan a luz actividades tan interesantes como esta. Muchísimas gracias, profesor.
Y yo para terminar, que paradójicamente la sociedad española tiene una muy buena percepción de los fuerzas y cuerpos de seguridad, del ejército, entonces hay otros discursos que no casan con eso, pero la percepción en los barómetros es muy buena, entonces yo creo que actividades como esta pues hay que seguir, coincido, en seguir haciéndolas y no decaer porque algo calará. Pues muchas gracias a los dos, como les decía al principio, no había más que escucharles para ver ese conocimiento profundo del tema. Muchísimas gracias.